No importa cuál sea la actividad física que hagas, tampoco importa si recién empiezas con alguna actividad física o ya llevas muchos años practicándola. Todos tenemos que aprender cómo nutrirnos porque los alimentos son el combustible que nos van a dar la energía para poder desarrollar esa actividad física que tanto nos gusta. En un video anterior les explicaba que siempre que las necesidades energéticas estén cubiertas con la dieta, las dos principales fuentes de energía van a ser los azúcares y las grasas. En el video de hoy me voy a focalizar en ¡azúcar! Sí, señores, hoy vamos a hablar de azúcares. Hoy vamos a estar conversando entonces por qué es importante que consideremos el consumo de azúcares cuando estamos haciendo deporte o actividad física, a qué se conoce como índice glucémico de los alimentos y por qué nosotros deberíamos de entender esto cuando estamos haciendo algún deporte, y por último, cómo deberíamos de consumir los azúcares antes, durante y después de nuestros entrenamientos o competencias. Si te interesa este tema, quedaste hasta el final del video. Bienvenidos a 42K y algo más. Somos Mauricio e Ingrid desde Canadá y todas las semanas estamos compartiendo material relacionado a tips para una vida saludable, alimentación responsable y también estamos compartiendo curiosidades sobre lo que es vivir en este hermoso país. Antes de comenzar con el material teórico, quiero aclarar que toda la información que voy a compartir la saqué de estos dos libros. Así que la fuente de información es confiable. En la naturaleza existen muchos tipos de azúcares, pero de modo práctico podemos dividirlos en dos grandes grupos, azúcares simples y azúcares complejos. Un ejemplo de azúcar complejo sería, por ejemplo, el almidón que se encuentra en la papa o en la harina, y un ejemplo de azúcar simple sería, por ejemplo, la fructosa que se encuentra en las frutas. La única forma que se pueden absorber los azúcares es cuando están en su forma simple, o conocida también como monosacáridos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos una papa, ese almidón tiene que ser digerido a su unidad más básica, que es la glucosa, que es un monosacárido, para poder absorberlo. Es decir, pasamos de un polisacárido, es decir, una estructura grande, compleja, que tiene un montón de monosacáridos unidos, a la unidad simple, que en este caso del almidón va a ser la glucosa, para poder ser absorbida. Con fines prácticos a nuestro tema, vamos a hablar brevemente de tres monosacáridos que nos interesan, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa es el azúcar más frecuentemente encontrado en la naturaleza, es el único que se encuentra circulando en sangre y también es el único que se almacena en nuestro cuerpo en una molécula compleja, en otro azúcar complejo que se llama glucógeno, es decir, el glucógeno es la unión de muchas glucosas y este glucógeno se acumula tanto en músculo como en el hígado. Pero estos dos reservorios son diferentes, funcionan de diferentes maneras, porque mientras que el glucógeno muscular solo se puede utilizar en el músculo, es decir, no se puede liberar a la sangre, el glucógeno del hígado sirve para poder liberar glucosa a la sangre. Entonces el hígado sí distribuye azúcar hacia todo el organismo, en cambio el músculo no, acumula glucosa en forma de glucógeno y solo él lo utiliza, solo el músculo. ¿Qué es el índice glucémico de los alimentos? El índice glucémico de los alimentos es un número que nos dice qué tanto eleva el azúcar en sangre ese alimento. Cuanto más alto el número, es porque es más alto el pico de azúcar que genera. En este gráfico se ve representado cómo sería el pico de azúcar en sangre que genera. Por un lado, en azul, un jugo de naranja y por otro lado, una compota de manzana. Entonces vemos cómo el jugo de naranja tiene un índice glucémico más elevado que la compota de manzana. Por lo tanto, la curva es más puntiaguda, entonces hace un pico de azúcar más alto, más rápido, pero así también baja más rápido. En cambio, la compota de manzana hace más una curva como si fuese una meseta, no genera picos tan altos de azúcar. Acá está comparado, por ejemplo, lo que es el índice glucémico de una bebida deportiva muy famosa, como es el Gatorade, que sería de 111 su índice glucémico, versus, por ejemplo, un arroz blanco que tiene 73 de índice glucémico. De manera arbitraria, aquellos alimentos con índice glucémico de menos de 60 se los considera de bajo índice glucémico y los que tienen índice glucémico mayor de 85 son de alto índice glucémico.
Y todo esto tiene mucha importancia para la gente que hace deporte y ahí te explico por qué. Suscríbete al canal. Hay suficiente evidencia que muestra que después de un ejercicio físico intenso como un entrenamiento duro, cuando nuestros músculos están deplecionados de glucógeno, o sea, ya están sin azúcar, sin combustible, deberíamos de elegir alimentos con índice glucémico alto para lograr volver a llenar el tanque, por así decirlo, de una manera más rápida, o sea, para poder volver a cargar ese glucógeno muscular. Y esto que digo de llegar a una competencia o a un entrenamiento duro con el tanque lleno, es decir, con los músculos llenos de azúcar, llenos de glucógeno, es fundamental porque el músculo cuando empieza a trabajar, lo primero que va a hacer es consumir ese azúcar que está dentro de él mismo y no va a echarle manos al azúcar que está circulando en sangre, es decir, primero va sobre las reservas y después utilizará el azúcar en sangre. Entonces, una causa muy frecuente de agotamiento o fatiga muscular en eventos de prolongado tiempo de duración, como por ejemplo un maratón donde uno pasa horas corriendo, es justamente la falta o el déficit de ese glucógeno muscular, de ese azúcar dentro del músculo. Vamos a ver ahora entonces cuánto hidrato de carbono deberíamos de consumir de acuerdo a la actividad física o al tipo de deporte que estamos llevando a cabo. En líneas generales podemos decir que esa cantidad de hidratos de carbono va entre 3 a 12 gramos por kilo de peso por día, dependiendo justamente de esto que digo, del tipo de actividad física que uno tenga. Entonces, si uno realiza una actividad física de baja intensidad o corta duración, como por ejemplo tiro al blanco, la cantidad de hidratos de carbono que deberíamos de consumir debería de ser entre 3 a 5 gramos por kilo de peso por día. Si la actividad física que hacemos normalmente es de alta intensidad pero corta duración, o sea menos de 30 minutos aproximadamente, como por ejemplo nadar 1500 metros. Y bueno, la cantidad de azúcar en ese caso debería de ser un poquitito más, entre 5 a 7 gramos por día, por kilo de peso. Y así se va aumentando la recomendación de la cantidad de hidratos de carbono que deberíamos de consumir hasta llegar a un máximo de entre 8 a 12 gramos de kilo de peso por día, por ejemplo, para aquellos corredores de ultradistancias. Bueno, esa es la recomendación en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono que deberíamos de consumir por día de acuerdo a la actividad física que desarrollamos, pero también hay recomendaciones a cuánto de hidrato deberíamos de consumir previo a una determinada competencia. Recordad que si bien yo estoy diciendo competencia, no es solo el día del evento, sino también se aplica a los días que tenemos entrenamientos de fondo o entrenamientos fuertes. Si se comió una hora antes, el aporte de hidratos de carbono debería de ser de 1 gramo por kilo de peso. Si se comió 2 horas antes del evento, debería de ser 2 gramos por kilo de peso. Y si se comió 3 horas antes, el aporte debería de ser de 3 gramos por kilo de peso. Bien, ya tenemos los números entonces de lo que deberíamos de consumir antes de la competencia o el día de entrenamiento fuerte. Veamos ahora cómo deberíamos de consumir, qué cantidad de hidrato de carbono deberíamos de consumir durante la competencia o ese entrenamiento intenso. De acuerdo a las recomendaciones, si la actividad va a durar menos de 1 hora, no sería necesario aportar hidratos de carbono durante el evento. Si la actividad física dura más de 1 hora, ya existe riesgo de depresión de glucógeno muscular y por lo tanto deberíamos de recibir un aporte entre 30 a 60 gramos por hora, llegando a un punto de hasta 90 gramos por hora en los corredores de ultradistancia, por ejemplo. Tened en cuenta que estamos hablando de recibir hidratos de carbono durante una carrera, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de comer, ya sea geles, dátiles, membrillo, lo que sea que estés, una fruta, lo que sea que estés utilizando para reponer azúcar durante la carrera, y eso lo vas a hacer mientras estás moviéndote. Y eso es importante entrenar. Se entrena todo antes del día de la competencia porque es importante saber que si nuestro cuerpo va a poder digerir esa cantidad de hidratos de carbono en la forma en que lo estamos dando. Es completamente antinatural alimentarse mientras estamos haciendo actividad física, por lo tanto hay que enseñarle a nuestro cuerpo, a nuestro intestino, cómo digerir eso que le estamos dando. Por último, queda hablar sobre el aporte de hidratos de carbono después de una actividad física intensa o después de una competencia.
Y hay varios conceptos importantes a tener en cuenta. Primero, que debería de empezar a hacerse de manera inmediata después del evento, aproximadamente a los 15 a 30 minutos ya deberíamos de estar aportándole azúcar para reponer ese glucógeno muscular. Segundo, que como habíamos mencionado anteriormente, es preferible que lo hagamos con alimentos que tienen un alto índice glucémico. Tercero, que es mejor hacerlo con varias comidas pero de pequeña cantidad más que una sola grande. Y por último, que la cantidad de hidrato de carbono que deberíamos de aportar en esta fase debería de ser 1,5 gramos por kilo de peso en la primera hora, y de ahí hasta 4 horas siguientes bajarle a la mitad, o sea 0,75 gramos por kilo de peso aproximadamente. La carga de hidratos de carbono consiste básicamente en aumentar el consumo de hidratos de carbono días previos a una competencia importante, como puede ser por ejemplo un maratón o ultras distancias, de manera de llegar al día del evento con el tanque llenísimo 100%, es decir, con los músculos llenos de azúcar, llenos de glucógeno. Hacer esto es muy conocido en el mundo, por ejemplo, del maratón, pero debe de hacerse de manera estratégica y siguiendo protocolos. No se trata de comer azúcar de manera desproporcionada días antes del maratón. Como puede verse en esta tabla, la carga de hidratos de carbono inicia 6 días antes del evento, en donde los días 6, 5 y 4 en realidad se le hace un aporte más bien bajo de hidratos de carbono, normal pero bajo, de 5 gramos por kilo de peso por día, a la vez que se empieza a bajar la intensidad del esfuerzo físico que va a realizar el atleta. Ven cómo va bajando de 90 a 40% de su capacidad máxima. Y ya para los últimos 3 días se duplica la cantidad de hidratos de carbono, se pasa de 5 a 10 gramos por kilo de peso y se limita a 20% la actividad física, al 20% de su capacidad máxima, siendo que el día previo del evento directamente no debería de hacer nada. Entonces ven cómo se va bajando la actividad física a la vez que se aumenta el aporte de hidratos de carbono. Muy bien, hasta ahora les he hablado mucho de números y fórmulas, pero no hemos dicho cómo hacer para poner esos números en comida concreta. Y para hacer eso existen varios métodos. Por un lado sería usar, por ejemplo, aplicaciones de celular como MyFitnessPal o MyCalorie donde uno puede ingresar los datos de lo que está consumiendo y el software directamente calcula cuántos gramos de macronutrientes implica eso que estamos comiendo. Otro sería, por ejemplo, fijarse en el etiquetado de las cosas que estamos comiendo, como puede ser mirar en un paquete de arroz o en un paquete de fideos cuántos gramos de hidrato de carbono tiene la porción y cuánto representa esa porción. Y la última estrategia sería utilizar tablas nutricionales de fuentes confiables, como por ejemplo esta, donde puede verse que una taza de avena representa 25 gramos de hidratos de carbono o media taza de pasta representa 19 gramos de carbono. Bueno gente, hasta acá llegamos por hoy. Espero no haberlos abrumado con números, cálculos y fórmulas. Verán que es un tema súper apasionante y atrapante y a la vez es muy importante de entender, especialmente para aquellos que hacemos deporte de resistencia. Créanme que la diferencia de rendimiento entre el que sigue este tipo de protocolos y el que no es muy diferente. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de compartirlo, suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana.